Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 11. Un mundo frío. De camino a casa en el carruaje, Hobart no podía esperar para abrir el expediente y comenzar a leer. Como había dicho Barton, el caso era sencillo. El acusado, el señor Robin, había pedido prestadas 200 libras en efectivo a su amigo, el señor Henry, para invertir. Sin embargo, la inversión del señor Robin fracasó, perdiéndolo, según se informa, todo. Recientemente, el señor Henry necesitaba dinero urgentemente. Tras no poder cobrar la deuda, no tuvo más remedio que llevar a juicio a su antiguo buen amigo, el señor Robin. El señor Henry tenía un pagaré y testigos, con pruebas suficientes. El caso prácticamente podía concluirse desde el principio. Aunque era solo una formalidad, Hobart se tomó muy en serio su primera comparecencia ante el tribunal. Empezó a repasar mentalmente el intenso debate que tendría con el señor Robin en el tribunal para finalmente solicitar al juez la ejecución de la sentencia, lo que resultaría en la derrota del señor Robin. Durante la cena, Christian le pidió a la criada que le sirviera una copa de vino a Hobart. Mañana empiezas a trabajar oficialmente. Es un paso importante en la vida. Tómate una copa para celebrarlo. Hobart no se negó. Tras unos sorbos de vino, se volvió más hablador. Donna, aunque no esté en la escuela vigilándote, no puedes tener citas. Esos chicos son demasiado inmaduros todavía. Donna hizo pucheros. No necesito que me vigiles. Además, hay muchos chicos maduros y estables, o divertidos y conversadores. Hobart tomó otro sorbo de vino y dijo: No lo entiendes. Soy un chico y sé mejor lo que están pensando. Aunque Hobart tenía cierto distanciamiento de esta familia, tanto el Hobart original como el actual hicieron todo lo posible para cumplir con las responsabilidades de un hermano mayor. Especialmente porque Hobart siempre estaba un grado por delante de Donna en la escuela, naturalmente tenía un instinto protector hacia ella. Christian sonrió. Escucha a Hobart sobre este asunto. Donna sacó la lengua sin gracia, como si hubiera tomado en serio las palabras de Hobart, pero si la seguiría o no era otra cuestión. Después de cenar, Hobart regresó a su habitación y revisó el expediente varias veces, imaginando diversas posibilidades y situaciones inesperadas, renunciando incluso a su exploración de la nación del desorden. Sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente en el tribunal de magistrados superó con creces las expectativas de Hobart. Hobart seguía usando el carruaje familiar para ir al trabajo. El carruaje llevaba primero a Donna y a Tyrone a la escuela y luego directamente al juzgado. Había muchos tribunales de magistrados en Backlund, y el que se encargaba de este caso era el del distrito de Sherwood. Aunque el juzgado contaba con 2 grandes ventanales, la iluminación seguía siendo deficiente. Además del estrado del juez, el del demandante y el del demandado, solo había una pequeña galería pública con 2 filas de toscos bancos de madera. El acusado de hoy, el señor Robin, no actuó como un deudor como Hobart había imaginado. Vestía un abrigo raído y un sombrero remendado. Para mostrar respeto al tribunal, el señor Robin se quitó el sombrero y lo sostuvo en la mano, suplicando: Su señoría, señor abogado, por favor, deme un mes. Definitivamente devolveré el dinero en un mes. O déjeme pagarlo a plazos. Puedo pagar 2 libras a la semana, no, 3 libras a la semana. Por favor, no vendan mi casa. No quiero perder a mi familia ni mudarme a Eastborough ni a Backland Bridge. Esto fue inesperado para Hobart.
Al leer el expediente, inconscientemente se había puesto del lado del demandante, considerando siempre al demandado un villano. Pero el señor Raven claramente no tenía intención de incumplir y tenía sus propias dificultades. Hobart volvió a hojear el expediente. El único activo del señor Raven era su pequeña casa. Intentó reprimir su compasión. Señor Raven, comprendo su situación, pero si no subastamos su casa para pagar la deuda, la familia de mi cliente se declarará en quiebra. ¿Deberían mudarse a Eastborough o al puente Backlund? El señor Raven se quedó sin palabras y miró a su antiguo buen amigo con cierta vergüenza. El señor Henry también parecía algo reticente, pero no dijo nada. Como había dicho Hobart, si se ablandaba, toda su familia sufriría. Hobart continuó. Señor Raven, veo en el expediente que tiene un trabajo estable con un salario semanal de unas 3 libras y una casa heredada de su padre, por lo que no tiene que pagar alquiler. 3 libras a la semana bastan para que su familia viva como una familia de clase media. ¿Por qué se arriesgó a invertir? Es un adulto. Ya que eligió invertir, debe asumir la responsabilidad de su decisión. Le sugiero que alquile una casa en el distrito este, trabaje duro y, en unos años, podría recomprar la casa subastada. Su señoría, solicito el cumplimiento. El juez, que esperaba con impaciencia, accedió inmediatamente a la petición de Hobart. Después de subastar los bienes del acusado, el tribunal recibiría no menos del 10% en honorarios, lo que constituía una fuente importante de ingresos para el Tribunal de Magistrados. En el Reino de Loen, una gran proporción de casos económicos civiles en tribunales de magistrados terminaban con órdenes de ejecución, lo que provocaba la quiebra de muchas familias de clase media. Después de que terminó el caso del señor Henry y el señor Raven, Hobart se sentó en la galería pública durante 10 minutos antes de salir a tomar un carruaje público de regreso al bufete de abogados Osland Barton. Hobart fue el primero en informar los resultados del caso a Barton. Sentado en un sillón de cuero, Barton miró a Hobart. ¿Te ves cansado? Solo, Hobart sonrió con amargura. Me acabo de dar cuenta de que vivo en un mundo tan frío. Había vivido anteriormente en el pequeño mundo de la alta sociedad de Backlund y había olvidado que esto era Loen, esto era Backlund, una época de acumulación primitiva de capital. ¿Qué te crees que somos? Barton tomó un sorbo de café. Somos una manada de lobos en Backlund, mordiendo un trozo de carne cuando vemos una oveja. Hobart se quedó atónito. ¿Eso es un abogado? Barton sonrió. Si crees que los abogados son campeones de la justicia, estás muy equivocado. Pero si no tienes sentido de la justicia, nunca serás un buen abogado. Dijo. Ve a casa y descansa hoy. Regresa mañana temprano y sígueme para resolver una disputa económica encargada por el conde Hall. De regreso en el carruaje, Hobart fue resolviendo algunos problemas. No debería haber juzgado prematuramente la personalidad del demandante y del demandado. Su cliente no siempre podía estar del lado de la justicia, y algunos clientes podían no estarlo en absoluto. Pero como abogado, aún tenía que defender y proteger los intereses de sus clientes. Eso era el tribunal. Fuera de él, podía hacer todo lo posible por ayudar a quienes lo merecían. Durante la cena, Hobart le pidió a la criada una copa de vino y les dijo a sus padres adoptivos. Padre, madre, gracias por su protección en el pasado. Hoy me di cuenta de cómo es el mundo sin su protección. Christian le dio una palmadita aliviada en el hombro a Hobart. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, has crecido. Melissa casi se conmovió hasta las lágrimas ante la repentina gratitud de Hobart. Capítulo 12. La belleza de Audrey Hall. El jueves por la mañana, Hobart acompañó a Barton en el carruaje del bufete de abogados a la residencia del conde Hall. En el carruaje, Barton presentó.
El conde Hall es un noble con una visión profunda y una mente sabia. Mientras la mayoría de los señores aún viven de sus tierras y propiedades, el conde Hall ha invertido activamente en la banca y en industrias emergentes. Hobart asintió, pensando. ¿No es él el padre de la señorita Justicia? Tenía una idea de él. Barton suspiró. Las reformas en el reino de Loen a lo largo de los años han sido como un colador. Algunos nobles han aprovechado la oportunidad para obtener más riqueza y estatus político, mientras que la mayoría ha caído en decadencia. Sin embargo, los nobles valoran su dignidad. Incluso si surgen disputas entre ellos, primero piensan en resolverlas en privado. Si llega a los tribunales, significa que ambas partes están completamente divididas, dispuestas a renunciar a su noble dignidad por riquezas y bienes. Barton gozaba de la profunda confianza del conde Hall. Siempre que el conde realizaba transacciones o colaboraciones importantes, le pedía que revisara los contratos. En caso de disputas económicas, también solicitaba su asesoramiento. Hobart ya había visto la mansión del conde Hall desde lejos. No parecía impresionante desde fuera, pero una vez dentro, Hobart se dio cuenta de que era mucho más grande de lo que había imaginado. Al entrar, había un enorme jardín con esculturas, fuentes, amplios prados y árboles bien cuidados. El césped era un símbolo de nobleza en aquella época. Las familias comunes no lo plantaban porque no aportaba ningún beneficio económico y requería esfuerzo para mantenerlo. Solo los nobles, que no dependían de la tierra para su sustento, optaban por plantarlo. Poco a poco, el césped se convirtió en un símbolo de nobleza y riqueza. Hobart y Barton llegaron en carruaje frente a un imponente edificio de 3 pisos de estilo europeo. El mayordomo del conde Hall ya los esperaba afuera. El mayordomo intercambió palabras amables con Barton y no se olvidó de felicitar a Hobart por su hermosa apariencia. Luego, bajo la guía del mayordomo, Barton y Hobart entraron en la mansión. La entrada conducía a un magnífico salón con numerosas obras de arte en las paredes y valiosas antigüedades expuestas. El conde Hall esperaba frente a un salón de recepción. Aunque el tiempo había dejado huella en el conde, seguía siendo apuesto. Cabría imaginar que, en su juventud, debió ser un noble que cautivó a muchas jóvenes. Señor Barton, siempre se ve tan bien, sonrió el conde Hall. ¿Es usted su nuevo asistente? Tu tez es tan cálida como el sol de la mañana, respondió Barton. Sí, conde, es un estudiante destacado de la Universidad de Backlund, un joven muy prometedor. El conde Hall examinó a Hobart, notando su cabello negro, sus ojos oscuros y sus hermosos rasgos, especialmente su sonrisa alegre y soleada, como la de un vecino de visita. Ver a estos jóvenes excepcionales me hace sentir realmente viejo, suspiró el conde Hall. Por favor, pasen. Padre. Gritó una voz clara, deteniendo a los 3 hombres. Se giraron hacia el sonido. Hobart vio una belleza deslumbrante que caminaba con gracia hacia ellos. Tenía cabello dorado y ojos azules, su larga cabellera brillaba como el oro, con un porte puro y elegante. Sus ojos verdes eran como gemas puras. Hobart quedó fascinado. Sin duda, era la mujer más hermosa que había visto en sus 2 vidas. Barton se aclaró la garganta, devolviendo a Hobart a la realidad. Lo siento, conde, y esta hermosa dama, su belleza me ha dejado maravillado. El conde Hall sonrió. No hay necesidad de disculparse. La búsqueda de la belleza es la virtud de un caballero. Esta dama extraordinariamente hermosa era, por supuesto, la señorita Justicia, Audrey. Hobart pensó que no era de extrañar que Klein perdiera la compostura al conocer a Audrey, incluso sospechando que pudiera ser una bruja. Era, en efecto, de una belleza desmesurada. El conde le preguntó a Audrey, que se había acercado. Mi hermosa hija, ¿qué necesitas? Hola,
señor Barton, saludó a Audrey con calidez, con evidentes buenos modales. También le dedicó una amable sonrisa al señor Hobart. Luego se volvió hacia el conde Hall. Querido padre, después de que termine con sus asuntos, ¿puedo hacerle al señor Barton algunas preguntas en privado? Por supuesto, respondió el conde Hall con indulgencia. Barton agregó. Sería un honor para mí, bella dama. Continuó. Permítanme presentarles a mi asistente, Hobart. Es estudiante de Derecho en la Universidad de Backlund. Si tienen alguna pregunta legal, creo que Hobart puede ayudarles. El conde Hall sonrió. Parece que tienes grandes expectativas para este joven. Barton asintió. Sí, lo hago. Al escuchar su conversación, Hobart se quedó un poco atónito. Comprendió que Barton lo recomendaba a la siguiente generación del conde. En la comunidad jurídica de Loen, era habitual que los abogados prominentes recomendaran estudiantes o asistentes prometedores a sus clientes principales o a los descendientes de estos. Era como aceptar un discípulo a puerta cerrada. Sin embargo, Hobart pensó que, una vez que digiriera la poción, podría abandonar la empresa. ¿Por qué Barton lo criaba así? Pero no era momento de reflexionar sobre esto. Hobart le hizo una ligera reverencia a Audrey. A su servicio. Audrey parecía un poco escéptica con respecto a Hobart, pero por respeto al señor Barton, dijo. Muy bien, señor Hobart, por favor, sígame. Al ver a los dos jóvenes marcharse, el conde Hall sonrió. Debería considerar buscar un asistente joven también. Suspiró. La juventud es maravillosa, siempre llena de vitalidad. Me siento vigorizado solo estando cerca de ellos. Barton sonrió y preguntó. ¿Nos ponemos a trabajar? Los dos hombres continuaron su conversación mientras entraban en la sala de recepción. Mientras tanto, Audrey condujo a Hobart al jardín. Incluso las flores más hermosas palidecían en comparación con Audrey. Audrey se adelantó y preguntó. Señor Hobart, ¿ha llevado usted casos penales antes? Hobart se quedó desconcertado. No podía decir que solo había llevado un caso en total. He revisado muchos casos relacionados y puedo ayudarle a analizarlos y ofrecerle sugerencias. Si necesita resolverse en los tribunales, el señor Barton puede representarle. Audrey frunció el ceño levemente antes de continuar. Tengo una amiga que accidentalmente dejó lisiado a alguien en un conflicto. Hobart pensó. Señorita Justicia, ¿podría ese amigo ser Sio? Capítulo 13. Sio derecha. Hobart recordó que Forrest Wall, un futuro miembro del Club del Tarot, había buscado la ayuda de Audrey para rescatar a Sio derecha. Audrey continuó. Por lo que tengo entendido, mi amiga está muy dispuesta a ayudar a los débiles a buscar justicia, y la persona a la que hirió es un matón del Distrito Este. Por eso, quiero ayudar a mi amiga a limpiar su nombre. Ella dijo. Señor Hobart, creo que usted también se pondrá del lado de la justicia y me dará el consejo más razonable. Hobart pensó por un momento antes de decir. Señorita Hall, tal vez lo que estoy a punto de decir la haga sentir incómoda, pero es mi comprensión de la justicia. Inconscientemente, enfatizó la palabra justicia y luego señaló a un jardinero a lo lejos. Señorita Hall, creo que lo que necesita para un jardinero es plantar diversas flores y saber fertilizarlas. Luego señaló a la criada que lo seguía. Creo que lo que buscas como sirviente es que sea inteligente, precavida y capaz de ayudarte en la vida diaria. Audrey no entendió muy bien lo que Hobart intentaba transmitir, pero asintió con la cabeza. Hobart continuó.
Pero no es necesario que todas sus acciones sean justas o que siempre estén del lado de la justicia. Audrey se quedó atónita al darse cuenta de que Hobart tenía razón. Para jardineros y sirvientes, solo se exigen los requisitos morales más básicos. Nadie exigiría a un jardinero una conducta justa al contratarlo. Así que tampoco tienes que exigirme justicia, porque ser abogado es un trabajo para mí, igual que ser jardinero o sirviente. Independientemente de si tu petición es justa o no, te brindaré el mejor consejo y la mejor ayuda posible, dijo Hobart. Porque la justicia absoluta puede no existir en este mundo. Lo que tú consideras justo puede ser visto como malo o molesto por otros. Aunque no llevo mucho tiempo en la abogacía, ya perdí la esperanza en la justicia absoluta. Si alguna vez oyes que defiendo a alguien gratis, debe ser por mi conciencia, no por justicia. Estas fueron las reflexiones de Hobart de la noche anterior. Aunque no parecieron ayudar a resumir los principios del abogado, sí parecieron ayudar a ser un buen abogado. Tal vez por confianza en los miembros del Club del Tarot y también por deseo de presumir, Hobart compartió su comprensión de la justicia con Miss Justice. Audrey se sorprendió mucho con estas palabras. Eres un caballero muy erudito. En este punto, llegaron a un lugar apartado del jardín, donde previamente habían dispuesto una mesa redonda y 2 sillas, con algunas bebidas y bocadillos en la mesa. Audrey invitó a Hobart a sentarse y su criada le preguntó: ¿Quieres café o té? Té, por favor, respondió Hobart y comenzó a analizar el caso para Audrey. Hay 2 maneras de limpiar el nombre de tu amigo. Una es que tu amigo demuestre que padece una enfermedad mental, y la otra es que la persona perjudicada retire la demanda. Aunque el primer método es sencillo, prefiero el segundo porque tener pruebas de ser un enfermo mental traería muchos inconvenientes a la vida futura de tu amigo. Mientras hablaba, sentía que alguien lo observaba. Al terminar de hablar, miró hacia atrás y no vio a nadie, solo a un Golden Retriever. Espera. ¿Podría ser Susie? Hobart activó su visión espiritual y descubrió que la debilidad del perro eran sus ojos, confirmando que era Susie. Para un espectador, lo más importante son los ojos. Sin visión, perderían la mayoría de sus habilidades. Audrey notó el comportamiento inusual de Hobart y rápidamente preguntó: ¿Qué debemos hacer exactamente? Hobart fingió estar distraído y dijo: Necesito reunirme con tu amigo en persona y luego hablar con la persona lesionada. Lo mejor sería ofrecerle algo de dinero para que retire la demanda. Dijo: Señorita Hall, puede confiarme este asunto. Hablaré con ellos mañana y, si tenemos suerte, este asunto se podrá resolver en 1 o 2 días. A través de la conversación, Audrey ya había establecido una confianza inicial en Hobart. Me complace confiarle este asunto. Gracias por su confianza. ¿Cuánto está dispuesto a gastar para resolver este asunto? 270 kilos, no más. El herido es un auténtico matón, dijo Audrey. Hobart sonrió. No hay problema. Puedes enviar a alguien de confianza para que me ayude a resolver este asunto. Por ayudar se refería a que alguien le informara a Audrey todo el proceso de cómo Hobart resolvió el problema. Audrey asintió. Está bien. Tras hablar del caso, empezaron a charlar. Hobart compartió algunas anécdotas interesantes de su época universitaria, lo que hizo que Audrey, quien siempre había recibido educación en casa, anhelara la vida universitaria. No fue hasta casi el mediodía que Barton terminó su discusión con Oroho. Durante el viaje de regreso en carruaje, Barton le preguntó a Hobart sobre el contenido general de su conversación con Audrey. Finalmente, dijo: Lo manejaste bien. Esta es una oportunidad para ti. Recuerden, el conde Hall adora a su hija y probablemente le dará no menos de 300.000 libras en bienes.
Cuando esta hermosa dama se case, será una dote considerable. Mientras ganes su confianza, tendrás un flujo constante de negocios. 300.000 libras. Hobart pensó en sus 15 libras de paga y de repente sintió ganas de rendirse. Se preguntó si Orojo buscaba un yerno. Entonces negó con la cabeza. Los nobles valoran la igualdad de estatus social y la dignidad. Incluso si quisiera ser yerno, probablemente no tendría muchas posibilidades. Mejor abandonar esa idea. A la mañana siguiente, Audrey envió un mayordomo asistente para ayudar a Hobart a resolver el problema de Sio derecha. En general, ser ayudante de mayordomo en una familia noble es una carrera prometedora. En la casa del conde Hall hay varios ayudantes de mayordomo, 3 de los cuales se encargan de la vida de sus 3 hijos y les ayudan a administrar sus respectivos negocios o propiedades. En el futuro, cuando Orojo fallezca o sus hijos se casen, estos 3 mayordomos asistentes probablemente se convertirán en los mayordomos oficiales de Audrey y sus 2 hermanos. Entonces, la persona que Audrey envió era una mujer de unos 30 años llamada Lisa. Iba bien vestida y era seria. Después de un breve saludo, Hobart invitó a Lisa a unirse a él en el carruaje de 2 ruedas de la empresa, rumbo directo a la prisión de Minsk. En Backlund hay 3 cárceles, 2 en las afueras de la ciudad y una dentro de la ciudad, conocida como prisión de Minsk porque está situada en la calle Minsk. Según Hobart, la prisión de Minsk es más bien un centro de detención, en el que normalmente se mantienen presos en espera de ser interrogados o juzgados. Hobart había preparado los documentos necesarios el día anterior. Tras mostrárselos al guardia de la prisión, rápidamente tuvo la oportunidad de visitar a Sio derecha. Tras esperar un rato en la sala de visitas, la puerta se abrió de nuevo y el guardia trajo a una chica bajita y de rostro algo regordete. Tenía rasgos delicados y suaves, pero sus cejas y ojos parecían inmaduros, incluso un poco ingenuos. A juzgar por su altura de menos de 1,50 m, Hobart estaba seguro de que se trataba de Sio derecha. Capítulo 14. Backlund Eastborough. Hobart resistió el impulso de acariciar la cabeza de Sio. Con su altura y apariencia, era demasiado tentador. Señorita derecha, su amiga, la señorita Hall, me pidió que la ayudara a salir de su apuro, dijo Hobart. Anoche, Force había usado su habilidad de aprendiz para informarle en prisión sobre buscar ayuda de la hija del conde Hall y del joven Descant Glen. Sio dijo cortésmente. Por favor, agradezca a la señorita Hall de mi parte. ¿Cómo debo cooperar con usted? Esta jovencita es bastante sensata. Hobart sonrió. Necesito saber todo el proceso del conflicto. De acuerdo, empezó Sio. El señor Banner es un trabajador honesto del Distrito Este. Era bastante rico hace más de una década, pero un fracaso empresarial llevó a su familia a la bancarrota. Incluso en sus momentos más difíciles, protegió el reloj de bolsillo heredado de su padre. Hace medio mes, Banner encontró su reloj de bolsillo robado después del trabajo. Afortunadamente, el ladrón no había ido muy lejos. Bennett vio su rostro y lo reconoció como uno de los hombres de Weir. ¿Conoces la relación entre los ladrones de Eastborough y los agresores? Hobart respondió. Tengo una idea aproximada. Algunos matones obligan o instigan a los niños del Distrito Este a robar. Sio asintió. Exactamente. Así que mi arbitraje fue que el ladrón de 7 u 8 años no tuvo la culpa. Weir tuvo que devolver el reloj de bolsillo e indemnizar a Banner con 3 soles por el salario perdido. Pero Weir se negó a cumplir con mi arbitraje, así que tuve que recurrir a la persuasión física. Persuasión física, ni hablar. Pensó Hobart, ¿acaso eso no es simplemente someterlo a golpes? Lo juro. Dijo Sio. Solo pretendía romperle una pierna.
Fue culpa suya por golpear la mesa sin querer y, según dicen, romperse la columna. Ella extendió las manos. Esa es toda la historia. Hobart asintió. Entiendo. Lisa, que había permanecido en silencio, preguntó tímidamente. ¿Es ese matón de Weir realmente tan frágil? ¿O está enfermo? De lo contrario, ¿cómo podría una niña tan pequeña vencer a un hombre adulto? Sio abrió la boca pero no sabía cómo explicar. Señorita Lisa, permítame presentarla. Esta joven lleva un uniforme de entrenamiento de caballero, le guiñó un ojo Hobart a Sio. Que yo sepa, ha recibido un riguroso entrenamiento de caballero. Y ni hablar de un matón, ni 2 o 3 hombres adultos serían rivales para ella. Sio asintió rápidamente. Sí, sí. Supuso que Hobart también podría ser un villande o al menos estar al tanto de su existencia. Por eso, la señorita Hall buscó su ayuda y le informó de su condición de villande. Lisa se sorprendió un poco y comenzó a considerar la posibilidad de que su hija también recibiera entrenamiento de caballero. Hobart preguntó entonces. ¿Dónde puedo encontrar al señor Weir? No sé dónde vive, pero definitivamente puedes encontrar a sus hombres en la taberna del Caballero Azul, respondió Sio. Hobart se puso de pie y dijo. Muy bien, señorita derecha, tenga paciencia. Resolveré este asunto lo antes posible. Gracias, Sio le estrechó la mano cortésmente a Hobart. Hobart sintió como si le estrechara la mano a un estudiante de secundaria. Lo siento, no es que quiera menospreciarte, pero es la única manera de poder mirarte a los ojos. Al salir de la prisión de Minsk, el vehículo se dirigió directamente al distrito oriental. En el carruaje, Hobart preguntó. Señorita Lisa, ¿ha estado alguna vez en Eastborough? Unas cuantas veces, respondió Lisa, volviendo su semblante severo. Fui allí a contratar sirvientas. Hobart suspiró. He escuchado innumerables historias sobre Eastborough, pero esta es la primera vez que voy allí. Él preguntó. ¿Qué piensas de Eastborough? Parece que viven en un mundo diferente al nuestro, respondió Lisa. El carruaje quedó en silencio. Después de unos minutos, Hobart dijo. Tienes toda la razón. Para entonces, el carruaje ya había llegado al distrito este. Era viernes, día laborable, pero las calles aún estaban llenas de personas sin hogar con el rostro ausente. Niños demacrados, con cabezas desproporcionadamente grandes, corrían por las calles, mirando con ojos furtivos el carruaje de Hobart. Hobart miró a los niños y suspiró. Deberían estar en la escuela, viviendo vidas despreocupadas, no mezclándose en bares frecuentados por matones y cometiendo pequeños robos. Continuó, quizás explicándole a Lisa o hablando consigo mismo. Sé que no puedo ayudarlos ahora. Simplemente siento que sus vidas no deberían ser así. Jaja, ¿por qué no comen gachas de carne? Mis palabras deben sonar detestables. Lisa no entendió bien las palabras de Hobart, pero sintió que algo andaba mal con el joven que estaba a su lado. Claro que algo no cuadraba. Cuando Hobart leyó sobre el distrito este en los libros, no le afectó mucho. Nació y creció en un país tranquilo y vivió en una familia de clase alta después de cruzar al otro lado. Le costaba empatizar con la gente del distrito este. Solo al llegar a Eastborough comprendió lo que realmente significaba el entumecimiento y estar tan delgado como una cerilla. Tras un momento de reflexión, Hobart ajustó rápidamente sus emociones. Como dijo, ya no podía hacer nada por ellos. Mostrar compasión sería inútil y podría arruinar sus planes. Al llegar a la taberna del Caballero Azul, la escena era diferente. El lugar estaba lleno de vida, impregnado del hedor a sudor y pies.
Mucha gente esperaba ahogar sus penas en alcohol, escapando así de sus miserables vidas. Este también era un pequeño mercado negro. Los ladrones vendían aquí sus bienes robados y los matones hacían tratos o colaboraciones ilegales. En la barra, Hobart sacó un billete de 1 libra. Quien me lleve a ver a Weir recibirá esta libra. El ruidoso bar se quedó en silencio de repente. La mayoría de los trabajadores del distrito este ganaban entre 10 y 15 soles a la semana. 1 libra era una cantidad considerable allí. Un joven se acercó con una sonrisa y dijo: «Te diré dónde está Weir». Hobart respondió fríamente: «Tienes que llevarme allí». «De acuerdo, no hay problema». «Deme el dinero, señor», dijo el joven. Tras recibirlo, el joven rió. «Ahora déjeme decirle que Weir está muerto. ¿Quiere que lo lleve al infierno?». Ja ja ja. Los clientes del bar se unieron a la risa. Hobart se abrió el abrigo con calma, revelando un revólver en su cintura. Mi arma parece insatisfecha con su respuesta. Había previsto venir hoy al distrito este, así que pidió específicamente un revólver. Sin embargo, su puntería era tal que el arma era más potente cuando no se disparaba. El revólver volvió a silenciar la barra. El joven dejó de reír. Está bien, joven amo. Lo llevaré». Intimidado por el arma, el joven no se atrevió a hacer bromas. Tras varias vueltas, llegaron a una puerta destartalada. El joven llamó: «Jefe Weir, ¿sigue vivo?». Una voz áspera vino desde adentro. «¿Qué bastardo está aquí para robarme otra vez?». Como no podía mantenerse en pie, nadie lo trataba más como un jefe. Capítulo 15. Dr. Vamparo. Tan pronto como Lisa abrió la puerta de la casa de los Weir, un hedor nauseabundo la golpeó, lo que la impulsó a cubrirse rápidamente la nariz con un pañuelo. Uno podría imaginarse el miserable estado de una persona paralizada abandonada a su suerte. Hobart se tapó la nariz con la mano para disipar el olor y entró. La habitación estaba vacía, claramente saqueada. Un hombre de unos 40 años yacía en la cama, con la cara cubierta de barba incipiente y aspecto desaliñado. Era Weir, herido y postrado en cama. Comida mohosa y botellas de vino vacías estaban esparcidas por el suelo. Weir aferraba una botella de vino, con los ojos inyectados en sangre clavados en Hobart. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó. «Quién soy yo no importa», dijo Hobart mientras abría una ventana para que entrara aire fresco. «¿Dónde están tus padres?». Weir se burló. «Muertos hace mucho tiempo». «¿Y tu esposa?». «Esa zorra se escapó. Se había llevado sus ahorros». Hobart especuló. «Dado tu estado actual, probablemente no durarás más de medio mes». Weir miró fijamente a Hobart. «¿Qué quieres?». «No recuerdo haberte ofendido». «O podría darte algo de dinero para contratar a una criada que te cuide hasta que te acostumbres a estar paralizado», sugirió Hobart. Al principio, Weir se mostró incrédulo, pero luego pareció comprender. «¿Qué necesitas que haga?». Hobart fue directo al grano. «Retira los cargos contra Sio». Weir espetó. «Eso es imposible. Ella me hizo perder las piernas. Que se pudra en la cárcel». «No moriste en el acto», dijo Hobart. «Esto es solo una lesión intencional. Con mi defensa, estará fuera en 3 o 4 años». «Oh, diosa, mira el estado del mundo», gritó Weir, borracho. «Quien me paralizó no recibe el castigo que merece». Hobart hizo un gesto de desdén. «De acuerdo,
El hecho de que sigas viva es la mayor misericordia de la diosa. Vayamos al grano. Te daré 300 libras si retiras los cargos. O dentro de medio mes vendré a recoger tu cadáver. Hobart estaba tratando de usar su habilidad de retorcer para influir en los pensamientos de Weir. Pero Weir, respirando con dificultad, miró fijamente a Hobart durante un largo rato antes de decir: Quiero 3.000 libras. Hobart estaba decepcionado, su habilidad de torcer no había sido muy efectiva. El joven que había traído a Hobart observaba desde afuera. Al oír la exigencia de Weir, se quedó atónito. Aceptarás tus condiciones, sonrió Hobart. Luego, cuando retires los cargos, pagaré 100 libras para que te maten. Weir estaba aterrorizado por la alegre sonrisa de Hobart. El precio que pides es demasiado alto, dijo Hobart. Entonces 2.000 libras, nada menos, respondió Weir. Hobart meneó la cabeza. Weir se burló. De todas formas, soy hombre muerto. Joven abogado, venga a recoger mi cadáver en medio mes, pero asegúrese de que esa perra esté lista para ir a prisión. Hobart pensó un momento. Cambiemos las condiciones. Encontraré un médico que te ayude a caminar de nuevo y tú retiras los cargos. Al principio, Weir estaba emocionado, pero luego negó con la cabeza, abatido. He consultado a muchos médicos. Todos me han dicho que no puedo volver a caminar. Hobart continuó usando su capacidad de distorsión para influir en las ideas de Weir. Con el debido respeto, ¿qué buenos médicos puede permitirse? Weir se quedó atónito, como si se le hubiera prendido una luz. ¿Qué buen médico podría encontrar un matón de Eastborough? El mejor médico que había visto estaba en el hospital del distrito de Sherwood. La esperanza reavivó en él. Si me curas y me das 300 libras. Hobart lo interrumpió. Solo puedes elegir una cosa, dinero o tratamiento. Mi paciencia es limitada. Si sigues jugando, no conseguirás nada. Estaba un poco emocionado internamente, pues su influencia parecía estar funcionando. Está bien, optaré por el tratamiento. Dijo Weir. Pero solo retiraré los cargos cuando vea una mejoría significativa. Hobart asintió y llamó al joven que se asomaba desde afuera. ¿Cómo te llamas? Peter, señor. Mi nombre es Peter. Hobart sacó un billete de 1 libra. Bueno, Peter, ¿te gustaría hacerme un recado hoy? Si lo haces, ganarás otra libra. Peter entró inmediatamente y tomó la nota. Por supuesto. Hobart guardó el dinero. Lo tendrás cuando termine el trabajo. Ahora, busca a 4 indigentes y diles que los contrataré por un día, pagándoles 6 solís a cada uno. Me alegra poder ayudar, dijo Peter y se dio la vuelta. Pronto regresó con 4 hombres sin hogar. Hobart hizo que Peter alquilara un carruaje, luego hizo que los hombres llevaran a Weir a unos baños públicos cercanos para que se lavara y se encargaron de un afeitado y un corte de pelo. Cuando salieron de los baños, Weir, cargado por los hombres sin hogar, parecía al menos 10 años más joven. Ya era mediodía. Hobart encontró un café cercano para almorzar e invitó a los 4 hombres sin hogar a unirse a ellos. Los hombres sin hogar se mostraron agradecidos y 2 de ellos incluso derramaron lágrimas porque hacía mucho tiempo que no tenían una comida adecuada. Hobart les recordaba constantemente que comieran despacio para evitar atragantarse. La comida estaba grasosa, pero Hobart se la terminó toda. Después de pasear por el distrito este, sintió que desperdiciar comida era vergonzoso. Lisa, sin embargo, parecía no tener apetito y apenas probó su almuerzo. Con su permiso, Hobart compartió su comida con los hombres sin hogar.
Después del almuerzo, Hobart le dijo al cochero. A Redove Avenue, al sur del puente. El cochero preguntó. Señor, ¿qué número específicamente? Lo olvidé. Preguntaré cómo llegar cuando lleguemos, dijo Hobart con sinceridad. Solo había visto la dirección de la familia White, la vampira, unas cuantas veces y tenía suerte de recordar que estaba en la avenida Riverby. Mientras el carruaje avanzaba, Lisa, en el primer carruaje de 2 ruedas, preguntó preocupada. Señor Hobart, no soy médico, pero veo que Weir está gravemente herido. ¿Está seguro de poder curarlo? Hobart sonrió. No importa si estoy seguro o no. El médico decidirá. Añadió. Pero el médico que conozco es muy especial y muy competente. Si dice que no se puede hacer, entonces Weir está realmente inservible. Lisa no insistió más en el tema y el carruaje quedó en silencio. Cuando llegaron a Redove Avenue, donde la mayoría de los residentes eran de clase media, caminar por la calle se sintió como regresar a la civilización. Hobart preguntó a un transeúnte y rápidamente obtuvo la dirección del Dr. White, que se especializaba en tratamientos de sangría, 48 Redove Avenue. Cuando llamaron a la puerta del 48, un joven vampiro, no, un joven, respondió. ¿A quién buscan? Estamos aquí para ver al Dr. White. ¿Es usted el Dr. White? Preguntó Hobart. No, soy su hijo, Amnon White. Capítulo 16. La poción de Emlyn. El joven que tenían delante tenía el pelo negro y los ojos rojos, peinado hacia atrás en un ángulo. Irradiaba una mezcla de seriedad y un toque de despreocupación. Parecía tener unos 27 o 28 años, guapo, con rasgos ligeramente delicados y un inconfundible aire de arrogancia. Él era Amnon White, el vampiro que más tarde se unió al Club del Tarot. Emlyn dijo. Lo siento, mi padre acaba de salir. Por favor, vuelve otro día. Hobart sonrió y dijo. He oído que el hijo del Dr. White también tiene excelentes habilidades médicas. Hemos recorrido un largo camino. Por favor, ayuda a mi amigo. Emlyn dudó por un momento antes de decir. Entra. Los 4 vagabundos llevaron a Weir a una cama en la clínica. Mientras lo examinaba, Emlyn preguntó con indiferencia. No parecen ser de aquí. En la impresión de Hobart, Emlyn era algo descuidado, pero ahora parecía que este vampiro era bastante cauteloso, incluso preguntando sobre los antecedentes de un extraño. Sí, me lo presentó el señor Moriarty, dijo Hobart con valentía. El señor Moriarty sufrió una grave enfermedad hepática y los médicos casi lo habían desestimado. Gracias a un amigo en Redove Avenue, encontró al Dr. White. Tras solo 3 dosis de medicamento, el estado del señor Moriarty mejoró milagrosamente. Al enterarse de que un cliente de su padre los había presentado, Emlyn diagnosticó. Tiene las vértebras lumbares rotas. Tengo una poción que puede regenerar los huesos, pero será muy doloroso. Él explicó. Mi padre y yo nos especializamos en medicina interna. Tu amigo tiene suerte, hace unos días leí sobre una poción regeneradora de huesos. Hobart pensó, ¿es realmente una coincidencia o este médico vampiro simplemente dice eso? Él dijo. Eso es genial. Por favor, empieza el tratamiento ahora. La poción cuesta 30 libras. Explicó Emlyn. Uno de los ingredientes es muy raro y caro. Parecía contener materiales de Villande de secuencia baja. Sin dudarlo, Hobart contó el dinero. Por favor, empiecen. Afortunadamente, por la mañana había pedido prestadas 50 libras en la oficina, de lo contrario no habría tenido suficiente para los gastos de ese día.
Lisa, que había llegado, dudó, claramente queriendo recordarle al joven que ningún medicamento debería costar 30 libras. ¿Lo estarían estafando? Incluso Weir, acostado en la cama, pensó que era demasiado caro, pero como no era su dinero, no dijo nada. Emlyn comenzó su tratamiento de sangría, haciendo un corte superficial en el brazo de Weir. Mientras recogía la sangre, dijo: los fluidos corporales son limitados. Si no libero algo de sangre primero, la poción que prepare será difícil de absorber. Parecía razonable, pero Hobart casi se creyó sus disparates, sobre todo cuando Emlyn se lamió sutilmente los labios al ver sangre. Era, en efecto, un disparate. Después de recolectar alrededor de 200 mililitros de sangre, Emlyn fue a la sala de preparación para mezclar la poción e hizo que Weir la bebiera de un trago. Luego, como un curandero, Emlyn realineó las vértebras lumbares de Weir. El proceso hizo que Weir gritara de dolor. Cuando Emlyn terminó, Weir gritó aún más fuerte. ¿Me diste veneno? ¿Intentas matarme? Emlyn dijo: los huesos están empezando a crecer de nuevo. Te dije que sería muy doloroso. Hobart ignoró los gritos de Weir y conversó tranquilamente con Emlyn sobre las cosas interesantes en el área sur del puente. Tras unos 10 minutos de gritos desesperados, el dolor de Weir empezó a remitir. Descubrió que, milagrosamente, podía incorporarse. Peter y Lisa, que estaban allí presentes, no podían creer lo que veían y comenzaron a alabar a la diosa, llamándolo un milagro. La expresión de orgullo de Emlyn se acentuó aún más. Muy bien, en 1 o 2 horas estará casi completamente recuperado. Hobart no pudo evitar maravillarse. Sus habilidades médicas son realmente magníficas. Las 30 libras fueron bien gastadas. Con la expresión satisfecha de Emlyn, Hobart hizo que los vagabundos llevaran a Weir de regreso al carruaje y todos regresaron al distrito este. De regreso, Lisa repetía: Dios mío, es realmente increíble, señor Hobart. No esperaba que hubiera un médico tan hábil en Backlund. Hobart sonrió significativamente. En Backlund, todo es posible. Lisa se preguntó: pero si ese joven médico y su padre son tan hábiles, ¿por qué no tienen reputación? Porque no quieren llamar demasiado la atención, pensó Hobart. Si no hubiera preparado con antelación la referencia del señor Moriarty, Emlyn no habría tratado a Weir. Pensando en esto, Hobart dijo: hasta donde sé, no les gusta que los molesten demasiadas personas, así que por favor no difundan los acontecimientos de hoy. Lisa suspiró. Es una lástima. De vuelta en el distrito este, Hobart pagó a los vagabundos 6 solís a cada uno. Le agradecieron efusivamente, ya que este dinero les permitiría disfrutar de 2 comidas completas y encontrar una posada barata para descansar, lo que les daría la oportunidad de encontrar trabajo. Con un trabajo, podrían alquilar un espacio en un piso por 10 peniques o un sol a la semana, dejando atrás la vida de vagabundos. Pedro se adelantó y dijo: Señor, ¿qué pasa con mi pago? Te lo daré luego, dijo Hobart. Para que no persigas a los 4 vagabundos para extorsionarlos. Peter sonrió torpemente, realmente había pensado en hacer eso. Hobart le dijo a Weir: son solo las 2:30. Todavía tenemos tiempo para retirar la demanda. Weir, casi totalmente recuperado, dijo respetuosamente: sí, señor. A las 4 de la tarde, Hobart y su grupo habían retirado con éxito la demanda, resolviendo el asunto perfectamente. De regreso en la mansión del conde Hall, Lisa todavía encontraba increíbles los acontecimientos del día.
Después de la cena, Audrey finalmente tuvo tiempo de escuchar el informe de Lisa. Earl Hall y su esposa también estaban presentes, ya que no tenían nada más que hacer después de la cena, por lo que escucharon. Audrey preguntó: ¿Cómo te fue, Lisa? ¿Conociste a mi amiga y a la persona herida? Oh, mi bella dama, el progreso superó con creces nuestras expectativas, dijo Lisa. La señorita Sio será dada de alta mañana. Audrey se quedó atónita. ¿La persona herida no fue lastimada por la señorita Sio? Claro, es difícil imaginar cómo una chica tan menuda pudo haber lastimado a un hombre adulto, dijo Lisa. Fue nuestro abogado, quien demostró gran eficiencia y valiosos contactos. Capítulo 17. Un gran ingreso. La señora Lisa comenzó a relatar las acciones sobresalientes de Hobart ese día y la poción milagrosa frente al conde y la condesa, así como también ante Audrey. Audrey sospechaba que el doctor milagroso podría ser un villante. Dado que Hobart conocía a un médico tan extraordinario, ¿podría ser también un villante? Desafortunadamente, tenía muy pocos conocimientos sobre lo sobrenatural como para emitir un juicio acertado. Sin embargo, la reunión del club de tarot sería en 3 días, y entonces podría pedirle consejo al señor emperador, un caballero que sabía mucho y era muy accesible. Después de escuchar el relato de Lisa, Hall sonrió y dijo: Es un joven confiable que sabe aprovechar las oportunidades. Luego le dijo a Audrey: Querida, si tienes algún problema legal en el futuro, puedes buscar su consejo. Padre, eso es exactamente lo que pienso, dijo Audrey con una sonrisa. Pero antes, quiero pagarle a Aslan Barton una recompensa satisfactoria. Padre, ¿hay alguna manera de darle al señor Hobart una propina extra? Creo que se la merece. Hall sonrió y respondió: Además de los honorarios pagados al bufete, puede especificar una cantidad para cubrir los gastos del caso. Generalmente, después de deducir los gastos, el bufete entrega el dinero restante al abogado responsable. Normalmente, estos asuntos los gestionaba el mayordomo, y el conde Hall simplemente daba una breve instrucción para dar una propina a cierto abogado. Hoy, para que su hija comprendiera las reglas básicas de la sociedad de Backlund, el digno conde Hall se encargó personalmente de este pequeño gasto de unos pocos cientos de libras. El sábado por la mañana, Hobart acompañó a Lisa para completar los procedimientos de liberación de la señorita Sio. Cuando Sio salió de la prisión, seguía incrédula. Señor Hobart, me cuesta creer que haya resuelto el asunto en un solo día. Hobart sonrió y dijo: Fue solo buena suerte. Conocí a un médico famoso que curó la parálisis de Weir. Miró alrededor de la puerta de la prisión y preguntó: ¿No vinieron amigos a recogerte? Sio sonrió impotente. Probablemente aún no ha recibido la noticia. Hobart dijo: Entonces, permíteme llevarte de regreso a tu casa. Sio inmediatamente declinó. Gracias por su amabilidad, pero me gustaría caminar bajo el sol por un rato. Su rostro parecía algo juvenil, lo que hacía fácil pasar por alto que llevaba muchos años luchando en Backlund. No confiaba lo suficiente en Hobart como para decirle dónde vivía. Está bien, pensó Hobart para sí mismo, parece que no veré a la señorita Maga hoy. Sio solicitó la información de contacto de Hobart. Si en el futuro encuentro alguna dificultad legal, espero poder contar con su ayuda. Hobart asintió. Espero contar con su patrocinio. Al ver a la señorita Sio marcharse con sus piernas cortas, Hobart y Lisa tomaron un carruaje de regreso al bufete. Lisa fue directamente a la oficina de Barton, y Hobart supuso que era para liquidar el caso. Cerca del mediodía, Lisa se fue, y Barton llamó a Hobart a su oficina. La señorita Audrey es una mujer generosa.
Pagó al bufete 200 libras por este caso. Hobart hizo los cálculos rápidamente. Como asistente legal, solo podía obtener el 10% de los honorarios, es decir, 20 libras. Esto representaba unos ingresos considerables. En casos anteriores ante el juzgado de paz, solo había recibido 3 libras y después de impuestos eran solo 2 libras y 12 peniques. El salario semanal habitual de un asistente legal era de 6 a 9 libras. Sin embargo, cuando Hobart empezó a trabajar en el bufete, Barton le sugirió que cobrara una comisión en lugar de un salario semanal, y Hobart siguió el consejo de este gran abogado. Un asistente legal podía recibir el 10% de los honorarios totales y tras convertirse en asistente senior o abogado, el 20%. Si alguien se convertía en un excelente abogado, podía convertirse en socio del bufete o fundar su propio bufete. Elegir un salario a comisión como asistente legal no era muy rentable, ya que no todos los casos eran fáciles de resolver. A veces, se necesitaban 2 semanas para ganar 3 o 4 libras. Sin embargo, con el apoyo de Barton, los ingresos no fueron un problema. Tan solo su recomendación le permitió a Hobart ganar 20 libras. Al ver la expresión complacida de Hobart, Barton sonrió con un toque de diversión. La generosa señorita Audrey también pagó a la firma 80 libras para cubrir todos los gastos de este caso. Según la costumbre, tras deducir las 34 libras, 6 peniques y 3 peniques que gastó, las 45 libras, 13 peniques y 9 peniques restantes serán su propina. La boca de Hobart se abrió con sorpresa. Este es un ingreso grande. La risa de Barton resonó. Esto es Backlund. Tiene su lado feo, pero también su lado hermoso. Dijo. Felicidades, joven. Tu excelente desempeño te ha hecho ganar más de 60 libras. Debes saber que muchas personas de clase media no son tan ricas como tú ahora. Tras salir de la oficina de Barton, Hobart seguía entusiasmado. ¿Esto es Backlund? Puede dejar a alguien sin un céntimo de la noche a la mañana o convertir a una persona común en rica al mismo tiempo. Mientras pensaba en ello, Hobart se fue tranquilizando poco a poco. De repente, se dio cuenta de que una sociedad así era realmente aterradora. Con más ejemplos de riqueza repentina, la gente siempre pensaría en tomar atajos, siempre pensando en arriesgarlo todo en alguna inversión. Recordó haber visto al señor Raven en el tribunal. A su familia le iba bien, pero él se endeudó para invertir, lo que finalmente llevó a la ruina a una familia feliz. La emoción de recibir una gran suma de dinero por primera vez se fue desvaneciendo poco a poco, y la mente de Hobart se aclaró. Aunque el dinero era útil, no podía perderse en el mundo del dinero. Tenía muchas cosas que hacer, como resumir los principios del abogado, explorar más a fondo la nación del desorden, encontrar una forma de levantar por completo la maldición familiar y descubrir por qué había cruzado y por qué tenía una conexión tan estrecha con la nación del desorden. En este mundo, la fuerza es la dura verdad. Hobart suspiró al ver que estaba casi cegado por el dinero y comenzó a resumir mentalmente sus recientes ganancias. Todavía no tenía ni idea de los principios del abogado, pero tenía una mejor comprensión de las habilidades de un abogado. En opinión de Hobart, las habilidades de un abogado consistían principalmente en 2 partes: encontrar debilidades y distorsionar los pensamientos. Encontrar debilidades era una habilidad muy útil para los Villande. Generalmente, para aquellos de secuencia 9 o inferior, era fácil encontrar las debilidades del otro. Distorsionar los pensamientos no era tan útil como se imaginaba. A juzgar por los intentos de Hobart en los últimos días, la principal forma de distorsionar los pensamientos de la otra parte era mediante la elocuencia, y ésta no podía contradecir significativamente sus ideas. Capítulo 18. El honorífico de 3 partes de Hobart. La interacción previa de Hobart con Weir, donde utilizó sus habilidades, servía como un buen ejemplo.
Para influir en los pensamientos de Weir, Hobart tuvo que alinearse con el pensamiento de Weir, y aún así el alcance de la influencia fue mínimo. Claro, también podría deberse a que la poción aún no se había digerido por completo. Hobart especuló que si la poción del abogado se digería por completo, su capacidad para distorsionar el lenguaje de los demás y cambiar sus pensamientos podría aumentar. Sin embargo, Hobart se dio cuenta de que todavía estaba demasiado débil. Tenía la capacidad de identificar las debilidades de los enemigos, pero carecía de los medios para explotarlas. Esta era la realidad de estar en la secuencia 9, poseer algunas habilidades brillante más allá de las de la gente común, pero en términos de capacidades ofensivas y defensivas, solo un poco más fuertes que una persona normal. Hobart decidió que ese día, después del trabajo, compraría un bastón. Antes, menospreciaba a quienes caminaban con bastones sin tener problemas en las piernas ni los pies. Ahora comprendía que un bastón era un arma, siempre lista para afrontar peligros repentinos. Era un bastón civilizado, listo para partirle la cabeza a alguien si era necesario. Luego estaba el revólver. Hobart recordaba claramente el poder de una pistola en el bar Blue Knight. El siguiente paso crucial era encontrar un lugar para practicar el tiro. Con una pistola y un bastón, Hobart podría enfrentar algunos peligros con confianza e incluso tendría la capacidad de luchar contra otros villanes de secuencia 9. Pensó que Christian debería conocer un lugar para practicar tiro, dado que era un oficial superior. Le preguntaría durante la cena. Alrededor de las 3 de la tarde, Barton llamó nuevamente a Hobart a su oficina y le dio 3 casos, que serían su trabajo principal durante la próxima semana. Después de explicar el trabajo, Barton preguntó con curiosidad. ¿Cómo planeas gastar la recompensa que acabas de recibir? Hobart sonrió y dijo. Quiero comprar un vestido para Donna, un lindo bolígrafo para Tyrone y obtener un permiso para portar armas. ¿Un permiso de armas? La sorpresa de Barton era evidente. Sí, creo que visitaré con frecuencia el Distrito Este en el futuro. Un arma tiene suficiente poder disuasorio allí como para ahorrarme muchos problemas, dijo Hobart, con la mitad de la verdad. Barton asintió. El lunes, deja que Bogier te ayude a conseguir el permiso de armas. Es bastante bueno en eso. Al terminar la conversación, Barton sonrió y dijo. Felicidades, joven. Has superado la prueba del dinero. Es raro ver a un joven con tanto autocontrol. Hobart le devolvió la sonrisa, pero pensó. 60 o 70 libras no son una prueba. Si me dieran 600.000 libras, caería enseguida. Después del trabajo, Hobart fue a unos grandes almacenes. Gastó 10 soles en un bastón de madera negro y 2 libras con un sol en un reloj de bolsillo grabado con el símbolo de la diosa de la noche y una sencilla cadena de reloj. No fue que Hobart recobrara la conciencia de repente y empezara a creer en la diosa de la noche eterna. Simplemente, los relojes de bolsillo baratos solo venían en unos pocos diseños populares, y los relacionados con la diosa de la noche eterna, el señor de las tormentas y el dios del vapor lucían más exquisitos. Como alguien que había viajado desde una sociedad moderna, no saber la hora inquietaba a Hobart, por lo que, de mala gana, compró un reloj de bolsillo. Luego, como había mencionado por la tarde, compró un vestido para su hermana, un bolígrafo para su hermano, un pañuelo de seda para su madre adoptiva, Melissa, y un par de guantes de cuero para Christian. Estos le costaron un total de 5 libras y 2 soles, lo que hizo que Hobart sintiera un profundo dolor. Su familia estaba encantada con los regalos. Donna dijo alegremente. Hobart, ahora que tienes dinero, ¿podrías invitarnos a mi hermano y a mí a comer a menudo? Melissa dijo con severidad. No pienses en recibir dinero de Hobart para tus gastos. Luego se volvió hacia él y le dijo.
Agradecemos tu consideración, pero de ahora en adelante, ahorra y construye tus propios ahorros. Hobart asintió. Entiendo, mamá. Luego le dijo a Donna. Si quieres ir al museo o a la librería, con gusto te pago. En cuanto a la comida fuera, es mucho peor que la que tenemos en casa. Desde que empezó a trabajar, Hobart comía el almuerzo al aire libre, lo que le costaba aproximadamente un sol con 3 peniques por comida, y el sabor era bastante desagradable. Donna estaba un poco decepcionada. Los platos del restaurante Inti son bastante buenos y tienen un sabor exótico. Hobart recordó de repente que el restaurante Intis de Backlund era propiedad de la hija del emperador Roselle. Pensó que podría visitarlo algún día, pero no ahora. Cuando la cena estaba a punto de terminar, Hobart le preguntó a Christian dónde podía practicar tiro. Christian pensó un momento y dijo: Mañana por la mañana te llevaré al club de mercenarios. Tienen un campo de tiro gratuito y allí puedes obtener información valiosa u oportunidades. Hobart había oído hablar del club de mercenarios, un club semioficial con muchos equipos de mercenarios y soldados retirados como miembros. Hasta donde Hobart sabía, las tareas no aptas para el ejército, como el reconocimiento, el espionaje y el asesinato, solían enviarse al club de mercenarios para que las ejecutaran los mercenarios. También existían actividades arqueológicas y comerciales con ciertos peligros pero sin protección militar, para lo cual el club de mercenarios publicaba tareas para contratar mercenarios que protegieran al equipo o caravana arqueológica. Por lo que dijo Christian, parecía que el club de mercenarios también tenía un mecanismo para el intercambio de información. Después de cenar, Hobart regresó a su habitación, cerró la puerta y se preparó para explorar nuevamente la nación del desorden. El Señor inmortal del cielo y la tierra por bendiciones. El Señor celestial del cielo y la tierra por bendiciones. El exaltado tearca del cielo y la tierra por bendiciones. El celestial digno del cielo y la tierra por bendiciones. La marea negra apareció de nuevo ante él, y Hobart entró en la nación del desorden caminando hacia atrás. A través de sus recientes exploraciones, descubrió que sentarse en el trono de hierro le permitía controlar ciertos poderes de orden y desorden. Por ejemplo, podía hacer que una pequeña zona caótica cercana estuviera ordenada, convirtiendo el caos en tierra, rocas, etc. El poder del desorden, por otro lado, podía hacer que áreas ordenadas se volvieran caóticas, mezclando tierra, rocas, flores y árboles. Sin embargo, Hobart todavía no estaba seguro de hasta qué punto los poderes del orden y el desorden podían afectar al mundo fuera de la nación del desorden. Así que ese día, planeó seguir el ejemplo de Klein y diseñar su propio honorífico de 3 partes y luego rezar a su propio poder para ver si podía canalizar el poder de la nación del desorden hacia el mundo exterior. Al pensar en esto, Hobart no pudo evitar reír. Klein había seguido el ejemplo del emperador Roselle y ahora él seguía el suyo. Sentado en el trono de hierro, la primera parte del título honorífico debía referirse a él mismo, comenzando con un título, como el loco de Klein. Este título debía ser algo autónomo, siempre y cuando tuviera suficiente conexión con secuencias futuras. Por ejemplo, el título honorífico de la diosa incluye diosa de la noche en lugar de diosa de la oscuridad. De igual manera, el sol se refiere a sí mismo como el sol eterno y ardiente. Solo alguien como Klein, un faro del destino, podía llamarse desde el principio el loco. Siguiendo esta lógica, Hobart se consideraba el amo de la nación del desorden, una sustancia necesaria para que los caminos del emperador negro y el árbitro se convirtieran en seres antiguos. Después de llegar a este mundo, Hobart solo podía elegir el camino de abogado, y había elegido la carta del emperador del Club del Tarot, lo que parecía un arreglo predestinado, tal vez por un dios que controlaba el destino. Así que el título debería estar relacionado con emperador. Hobart reflexionó sobre ello,
señalando que en este mundo, emperador, era una sola palabra, pero en su tierra natal, era una palabra compuesta. Emperador se refería a los cielos o a lo supremo, mientras que creador se refería al acto de creación. A Hobart se le ocurrió una idea, podría llamarse a sí mismo el creador. Al fin y al cabo, supremo y altísimo no sonaban bien y celestial sonaba a insulto. Decidido el título, la siguiente parte fue la descripción, que era crucial y debía referirse a él mismo. No es de esta época, ya había sido utilizado por Klein, y utilizarlo nuevamente podría llevar a confusión. ¿Del pasado? Eso parecía demasiado vago. Tras pensarlo un poco, Hobart decidió que, al no encontrar una descripción adecuada de su origen, describiría la nación del desorden. Como amo del trono de hierro, describir la nación del desorden también lo señalaría a él. Hobart rápidamente ideó una descripción adecuada, sombra del orden. Recordó que era una descripción directa de la nación del desorden y también del emperador negro, lo que la hacía bastante adecuada para él. Así quedó decidida la primera parte del honorífico, creador a la sombra del orden. Capítulo 19. Interconnected Fates of a Family. Hobart continuó diseñando su nombre honorífico. La segunda línea suele describir la autoridad de alguien. Y dado que gobernaba la nación del desorden, decidió incorporar los títulos de emperador negro y justiciador. Mientras acariciaba el reposabrazos del trono de hierro, una idea lo asaltó. Eres el principio y el fin de todo orden. Aquí, principio se refiere al justiciar que establece el orden, y fin al emperador negro que lo destruye. Para la tercera línea, Hobart notó la torre del reloj en el cielo, lo que le recordó la famosa campana del orden de Backlund. Aunque no estaba seguro de si había un reloj dentro, su intuición le decía que era importante en la nación del desorden. Tú eres el gobernante de las leyes que gobiernan la campana del orden. Aunque aún no sabía qué había dentro de la torre del reloj, confiaba en que, a medida que su poder creciera, eventualmente lo descubriría. De esta manera su título honorífico tripartito quedó así. Creador a la sombra del orden. Tú eres el principio y el fin de todo orden. Eres el gobernante de las leyes que rigen la campana del orden. Luego realizó su observación rutinaria de las dos estrellas brillantes. En los últimos días, descubrió que el hombre de mediana edad de la primera estrella vivía en Backlund, mientras que el joven de la segunda parecía residir en el continente sur, aunque aún se desconocía su ubicación exacta. El hombre de mediana edad continuó su vida de libertinaje. Hoy, Hobart tuvo suerte y supo por un billete firmado que su nombre era Rathpound. Al salir de la perspectiva de la estrella, Hobart encontró el nombre extrañamente familiar, pero no recordaba dónde lo había oído. Como ya sabía el nombre del hombre, planeó preguntar por él en Backlund cuando se presentara la oportunidad. Luego observó la segunda estrella y vio al joven paseándose por su habitación, con el rostro contorsionado por el dolor. Como si innumerables serpientes venenosas se estuvieran clavando en su piel expuesta. La visión era aterradora. Esto es, una señal de pérdida de control. Hobart había presentido que algo andaba mal con el joven ayer, pero no esperaba que estuviera a punto de perder el control. Sentado en el trono de hierro, Hobart reflexionó un momento. Aunque había visto al joven cometer un asesinato, sus observaciones revelaron que no era un maníaco homicida ni un villano. Decidió intentar salvarlo. Después de un breve momento de reflexión, Hobart decidió utilizar el poder del orden para estabilizar la condición del joven. Luego usó el trono de hierro para canalizar ese poder hacia la segunda estrella. En el curso superior del río Odis, Balam Occidental, continente sur, Elliot estaba atormentado por rugidos enloquecedores en sus oídos.
Le hervía la sangre y se sentía como un globo inflado a punto de estallar. Estaba perdiendo la cordura. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Estaba al borde de la desesperación, atormentado durante años. Quizás era hora de rendirse. Justo cuando Elliot estaba a punto de advertir a sus compañeros para evitar bajas innecesarias en la aldea, un trono majestuoso apareció sobre él. El trono, forjado con espadas de hierro, lucía poderoso e imponente. Una figura sombría se sentaba entre las espadas espinosas, mirando hacia abajo como una deidad con solemne majestuosidad. De repente, Elliot sintió que la sensación de perder el control se desvanecía. Cada centímetro de su piel y cada gota de su sangre parecían ordenarse a la perfección. Tras unos segundos de silencio atónito, Elliot hizo una profunda reverencia. Gracias, ser misterioso y grandioso, por restaurar el orden en mi cuerpo. ¿Qué sacrificio debo ofrecer para recompensarte? No se atrevió a mirar hacia arriba, solo sintiendo la abrumadora presión. Una voz digna y solemne respondió. Hace mucho tiempo que no observo el mundo mortal. Háblame de tu entorno y del motivo de tu pérdida de control. Considéralo tu sacrificio. Elliot especuló mientras respondía respetuosamente. Estoy en el territorio del general Anthony en West Balam, al sur de las tierras altas de las estrellas, al oeste de las montañas Pamir. La razón de mi pérdida de control es una maldición familiar. Todos los miembros de mi familia oyen rugidos enloquecedores en sus oídos cuando cumplen 12 años. Estos rugidos estimulan nuestra sangre, haciéndonos mitad abogado vía secuencia 9. La voz digna lo interrumpió. ¿Quieres decir que solo puedes aliviar los síntomas consumiendo la poción de abogado? Elliot se quedó atónito, pero luego dijo emocionado. ¿Tú sabes acerca de esta maldición? Sentado en el trono de hierro, Hobart pensó. Claro que lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque mi misterioso y gran yo también lleva esta maldición. ¿Podría ser este un miembro de la familia Heyer? Hobart preguntó con calma. ¿Cuál es el nombre de tu familia? La familia Balk. Respondió Elliot rápidamente. Misterioso y grandioso ser, ¿sabes cómo romper nuestra maldición? Te ofreceremos lo que desees. ¿No es la familia Heyer? ¿O se han cambiado el nombre? Si tuviera una forma de levantar la maldición, la usaría en mí primero. Hobart continuó. No me interesan los sacrificios de los mortales. Pensó para sí mismo. Igual que el señor tonto. Elliot dijo apresuradamente. Nuestra familia también tiene semidioses. Si logras romper nuestra maldición, te serviremos durante generaciones. Una familia de semidioses. Tener semejante maldición y aún así producir semidioses es bastante notable. De repente, Hobart recordó que Christian y su padre biológico habían peleado una vez en West Balam, así que preguntó. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Rax Haller? Elliot se inclinó aún más. Rex, un ser omnisciente y misterioso, es un benefactor de nuestra familia. La familia Heyer, como nosotros, sufre la misma maldición. La diferencia es que Rex era un ser de un poder sin precedentes. El más probable para acabar con la maldición, pero, según se informa, fracasó. Sin embargo, durante su vida, Rex compartió generosamente muchos conocimientos sobre cómo combatir la maldición. Por ejemplo, nos enseñó 3 métodos para aliviarla, todos muy efectivos. También nos enseñó a usar las habilidades de Villande para combatir la maldición. Gracias a este método,
nuestra familia ha engendrado semidioses. Capítulo 20. El primer creyente. Las palabras de Elliot le dieron a Hobart una comprensión más concreta de la presencia invisible de su padre original. Además, la fuerza de Rex había superado sus expectativas. Al principio pensó que quizás se trataba de un villano de secuencia intermedia, pero tras escuchar a Elliot, comprendió que Rex era, como mínimo, un semidios. Elliot continuó con voz baja. Según algunos documentos familiares, mis antepasados sospechaban que la maldición familiar provenía de un poderoso experto del camino del prisionero, alguien profundamente relacionado con maldiciones y suciedad. Así que durante las últimas décadas hemos buscado villanos de esa vía, intentando encontrar el origen de la maldición. Desafortunadamente, no hemos conseguido la información que necesitábamos. Hobart frunció el ceño. Antes de conocer a Rex no contabas con la protección de un semidios, y aún así los expertos del camino del prisionero no tomaron represalias. Contamos con un artefacto sellado de alta secuencia que puede formar una barrera caótica, respondió Elliot. Protege un área del tamaño de un pueblo pequeño para que nadie pueda encontrarlo. En este punto, Elliot ya no tenía más secretos que ocultar ante la presencia superior que se manifestaba ante él. Desde su perspectiva, no importaba si hablaba o no. Aquella existencia ya había atravesado la barrera caótica y descendido sobre la ciudad. Era obvio que su poder superaba con creces al del artefacto sellado. Hobart reflexionó. Si el objeto podía formar una barrera caótica, debía tratarse de un artefacto del camino del abogado, uno que distorsionaba el orden en una región determinada. La nación del desorden era, de hecho, un artefacto supersellado de esa vía. ¿Qué otro artefacto sellado podría tener un estatus comparable? Comprendiendo esto, Hobart dijo con tono mesurado. Aunque tengo cierto interés en la maldición de tu familia, la lealtad de un secuencia 4 no es suficiente para que levante esa maldición. Seguiré observándote. Pero sin mi permiso, no puedes revelar mi existencia. Elliot, aunque algo decepcionado, se inclinó respetuosamente. Seguiré tu voluntad. Si vuelves a mostrar signos de pérdida de control, añadió Hobart, puedes corear mi nombre. Sin embargo, la próxima vez que te ayude, requeriré un sacrificio verdadero. Los ojos de Elliot se iluminaron. Si con eso lograba detener el proceso de perder el control, la maldición familiar se suprimiría al menos de forma temporal. Eso ya era una bendición. Temblando, casi se arrodilló en el suelo. Escucharé tu estimado nombre. Hobart dijo solemnemente. Creador a la sombra del orden. Tú eres el principio y el fin de todo orden. Eres el maestro de la campana del orden. Con esas palabras, retiró su poder, y la imagen del trono de hierro se desvaneció de la mente de Elliot. Este no se atrevió a alzar la vista por un largo rato. No sabía si era por emoción o por miedo, pero acabó arrodillado, con el cuerpo tembloroso. Lo había llamado creador, y las habilidades que había mostrado eran las de un ser de secuencia alta en el camino del abogado. Los ancianos de la familia siempre habían sostenido que solo un ser así podría romper la maldición. Él realmente tenía el poder de hacerlo. Lamentablemente, su familia no tenía aún un sacrificio digno de ese ser. Quería contárselo a todos. Quería anunciarlo con júbilo. Pero ese ser le había prohibido revelar su existencia. Suspiró. Solo podía esforzarse más por complacerlo en el futuro, esperando que algún día dirigiera su atención hacia el resto de su familia. Mientras tanto, en la nación del desorden, Hobart sintió que su espiritualidad se agotaba rápidamente. Abandonó el lugar de inmediato. De vuelta en la realidad, un agudo dolor de cabeza lo azotó y murmullos caóticos llenaron sus oídos. Suspiró. Su espiritualidad seguía siendo demasiado débil. En su estado actual, solo podía mantenerse en la nación del desorden durante media hora,
y luego necesitaba 5 o 6 horas de descanso para recuperarse. Calculaba que, una vez digerida por completo la poción de abogado, podría extender ese tiempo a 1 hora entera. Después de descansar más de 10 minutos, el dolor de cabeza y los murmullos desaparecieron poco a poco, y Hobart logró serenarse. Varias familias estaban malditas con delirios. Todas esas maldiciones provenían de la secuencia 9 del camino del abogado. No podía ser casualidad. También creía que la familia Balk poseía un artefacto sellado de alta secuencia de esa vía. Lo más probable era que hubiese surgido de una poderosa máquina del abogado. Una antigua familia de villanes expertos en esa senda. Pero, ¿la familia Balk? Nunca había oído hablar de ella. Entonces recordó las 2 estrellas que irradiaban luz blanca. ¿Eran personas malditas también? Pero el hombre llamado Ravtown, la primera estrella, no parecía afectado por ninguna maldición. Mientras pensaba en ello, el sueño lo venció y durmió hasta el amanecer. A la mañana siguiente, descansado y con energía, Hobart acompañó a Christian en un carruaje de 2 ruedas hasta el club de mercenarios en la avenida Queen. El club tenía un amplio patio. Aunque en esa avenida era algo discreto, contar con tal instalación ya era un lujo para un establecimiento así. Al llegar, el carruaje del coronel Bruno ya los esperaba. Christian saludó desde la ventanilla y ambos vehículos ingresaron juntos. En la entrada, 7 u 8 agentes de seguridad vestidos de negro revisaron cuidadosamente la placa de identificación de Christian y realizaron una breve consulta con Hobart, quien no tenía placa, antes de permitirles el acceso. El club exigía la presentación de 2 miembros formales para aceptar nuevos socios. Christian trajo al coronel Bruno para completar el proceso y presentar formalmente a Hobart. La cuota de socio era de 80 libras. Para Hobart, esa cifra era astronómica. Sin embargo, para mercenarios profesionales o militares, era una inversión razonable. Afortunadamente, Christian pagó por él y se dirigió al personal de recepción. Este es mi hijo mayor, Hobart. Quiere encontrar un lugar donde practicar tiro. Por favor, muéstrenle las instalaciones del club, el campo de tiro y el proceso para conseguir un arma. El personal sonrió cordialmente. No se preocupe, señor Christian. Cuidaremos bien del señor Hobart. Christian le dijo a Hobart con voz paternal. No vuelvas muy tarde. No quiero que tu madre se preocupe. Tengo asuntos que atender con el coronel Bruno, así que no te acompañaré a la práctica. Hobart asintió con una leve sonrisa. Está bien, padre. Gracias, coronel Bruno, por la presentación. El coronel le devolvió la sonrisa y le estrechó la mano antes de marcharse con Christian. En ese momento, el recepcionista se adelantó con profesionalismo. Señor Hobart, por aquí, por favor.